¿Cómo será nuestra vida en el cielo? ¿Has pensado alguna vez en eso? Apocalipsis capítulo 7, versículo 15 al 17, que fue el texto en el que quedamos la semana pasada, nos habla un poco acerca de esto. Vamos a leerlo, vamos a leer los 3 pasajes y entramos a hablar un poco de este tema. Dice entonces: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la gran multitud que no se podía contar, que estaba delante del trono de Dios y del Cordero. Y Juan no sabe responderle al anciano que le pregunta: ¿y estos que están vestidos de vestiduras blancas, quiénes son? ¿De dónde han venido? Y Juan no sabe responder. Juan le dice: Señor, tú lo sabes. Y él le responde algo que es muy interesante. Él le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Y hay 2 formas en las cuales podremos entender que esta multitud llegó allí. La primera de ellas es a través del martirio, que han muerto a causa de su fe. Recordemos que nuestra victoria, nuestro triunfo aquí en la tierra es entregar nuestra vida por nuestra fe. El apóstol Pablo dice algo en Filipenses 1:21 que es muy cierto. Él le decía a los filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es la forma en la que nosotros debemos ver nuestra vida en esta tierra. O sea, si estamos en Cristo, eso es vivir. Estar en Cristo es estar vivos. Y si en algún momento la muerte nos sorprende o hay una amenaza de muerte, bueno, entonces tenemos que tomarlo como una ganancia. ¿Y por qué como una ganancia? Porque la muerte lo único que puede hacer es acelerar nuestra reunión con Dios. No hace más. Y esto responde a la pregunta de algunos creyentes que dicen: bueno, y cuando un cristiano muere, ¿a dónde va? Y algunos dicen que es que el alma se queda en un sueño, que el alma se queda aquí en la tierra. Bueno, hay muchas versiones, pero la Biblia es clara en lo que dice. Cuando un cristiano muere, inmediatamente está en la presencia del Señor. Recordemos en el capítulo 6 de Apocalipsis las almas de los que habían muerto, de los decapitados que habían muerto por causa de la palabra y del testimonio que ellos tenían. Estaban allí delante de la presencia de Dios. Cuando morimos, vamos inmediatamente a la presencia de Dios a gozar de las glorias eternas de nuestro Dios, a descansar de todo nuestro trabajo en esta tierra, a descansar de este cuerpo mortal, de nuestra lucha con el pecado, a reposar, a estar en la presencia de Dios, a disfrutar del cielo finalmente, porque esa es nuestra victoria, nuestro triunfo en Cristo Jesús. La otra forma en la que esta gran multitud pudo haber llegado allí es a través del arrebatamiento. Recordemos que el apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, no queremos, hermanos, tampoco queremos, más bien, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron en el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la otra manera, y creo que es la manera en la que todos preferiríamos salir de este mundo y estar en la presencia de Dios. Y esperamos que así pueda ser. Pero como lo dije antes, lo repito ahora, de todas maneras tenemos que estar preparados por si en algún momento se requiere de nosotros que padezcamos por nuestra fe. Bueno, nuestro corazón esté confiado en que nuestro Dios maravilloso nos ha dicho, y Jesús se lo dijo a sus discípulos: no temáis al que mata el cuerpo, porque al alma no pueden hacerle ningún daño. Temed más bien a aquel que tiene potestad de destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, confiados en eso, en que la muerte solamente lo único que puede hacer es acelerar nuestro paso de esta tierra a la presencia de Dios. Entonces, que no haya ningún temor en nuestro corazón. Pero ojalá que sea el arrebatamiento el que nos lleve a la presencia de Dios. Por supuesto que eso es lo que todos queremos. Ahora, debemos pensar constantemente en el cielo. Eso es muy importante. Escucha, el cristiano que no piensa con frecuencia en el cielo necesariamente ha de tener una vida muy terrenal e incluso mundana. Y cuando decimos muy terrenal y mundana, queremos decir que es ese cristiano que está afanado, que está turbado, preocupado por qué comer, qué beber, qué vestir, que vive en los afanes de este siglo, de esta vida, en el afán de las riquezas, de amontonar cosas materiales. Se nos olvida lo que el Señor Jesús nos dijo, que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee y que provecho saca el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Entonces, el pensar en el cielo constantemente nos ayuda a no vivir una vida muy terrenal ni mundana, sino que nos mantiene enfocados en lo que el Señor quiere que nosotros estemos pensando. Y es que la verdad nosotros somos peregrinos. Si lo vemos detenidamente a la luz de las Escrituras, nosotros somos peregrinos que estamos de paso por esta tierra hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. Eso es lo que somos. Y de esa manera nosotros tenemos que vivir. Aunque hay muchos creyentes que más que un peregrino son turistas. ¿Y por qué turistas? Porque están distraídos, anonadados con las cosas terrenales. Y hay una gran diferencia entre un turista y un peregrino. El turista está por allí mirando todas las cosas, como dije antes, distraído, está eclipsado por las cosas de este mundo y de esta tierra, y pierde de vista su destino final, que es el cielo, y se enreda en las cosas de esta tierra, las cosas terrenales. En cambio, el peregrino sabe que está de paso. El peregrino anhela con todo su corazón llegar finalmente a su destino, llegar al cielo, llegar allá a la presencia de Dios. Él sabe que esta no es su casa, no estamos aquí para quedarnos en esta tierra. Estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos, bien lo dijo el apóstol Pablo, y de esa manera deberíamos vivir. Pero no encuentra miles de creyentes viviendo como turistas, distraídos con las cosas de esta tierra. Ahora, ¿cómo te imaginas el cielo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque el mundo nos da una imagen del cielo, ¿no? Y lo pintan aburrido, monótono, como algo a donde nadie quisiera ir. Ahora, hay religiones también que tienen su propio concepto del cielo, ¿sí?
Por ejemplo, hay religiones que a los hombres les han hecho creer que si ellos aquí mueren por su fe, de hecho se inmolan por lo que creen, cuando mueran en el cielo les estará esperando 70 vírgenes, un harén de 70 vírgenes. Esa es la imagen que tienen del cielo. Y hay muchas otras que ahora de pronto no me vienen a memoria, pero hay muchísimas. Pero ¿qué es realmente el cielo? ¿Cómo es el cielo a la luz de las Escrituras? Algo que tenemos que tener claro y que es lo más importante es que estaremos con Cristo, sin lugar a dudas. Lo que hace del cielo un lugar maravilloso, extraordinario, espectacular y único es la presencia del Señor. Jesús en Juan capítulo 17, hablando acerca de esto, Jesús le enseñaba, le decía, haciendo una oración de hecho, porque ahí en Juan 17 Jesús es orando y Jesús está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Maravilloso. Mira, tenemos que entender una cosa. Lo más extraordinario del cielo es Dios. Es Dios el Padre y es Dios el Hijo. Y la eternidad se nos hará corta tratando de conocerlos allá. Ahora no a la luz de unas escrituras, sino de manera personal. Es que estamos hablando del Dios que hizo todas las cosas. Yo no sé si tú lo dimensionas. Estamos hablando del Dios que nos creó, que hizo el universo, el cosmos, que puso todo en su lugar. Del Dios que hizo esta tierra. Esto en lo que a veces nos queremos distraer. A ese Dios vamos a ir a ver. Ese Dios es el que llena el cielo. Y si el cielo estuviera y no estuviera Dios allí, el cielo no sería cielo. El cielo no sería extraordinario. El cielo no sería espectacular. El cielo no sería hermoso. No sería maravilloso estar ahí. Por eso esta es la vida eterna, dice Jesús. Que te conozcan a ti. A ti. Qué maravilloso. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo, mira, te lo puedo asegurar, yo me muero de ganas de conocer a Dios así, de abrazar al Señor Jesucristo, de abrazar al Padre, de escucharlos, de verlos, y vamos a tener esa posibilidad de verlos y de tener esa comunión ahora, no desde aquí orando en nuestro cuarto o en la iglesia, sin poderlos ver, sino verlos allí, cara a cara, tocarlos, abrazarlos. ¿Te imaginas eso? Pero por favor, eso tiene que ser lo más maravilloso que uno pueda vivir. Eso es suficiente. Ahora, además, estaremos en compañía de una gran multitud de personas de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos, lenguas, pero también estarán todos los ángeles allí y los 4 seres vivientes también estarán allí. Ahora, será hermoso también volvernos a encontrar con las personas que amamos en este mundo y que nos precedieron en su llegada al cielo. Eso será algo, no me lo imagino, es algo maravilloso. Otros querrán sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, como dice Mateo 8:11. Y más de uno, entre esos yo, buscaremos algún apóstol, algún profeta, para hacerle alguna pregunta pendiente. Yo tengo mi listado personal de personajes de la Biblia con los que quiero sentarme y hablar. Eso será algo único. Yo no lo puedo no lo puedo imaginar, me emociono de solo pensarlo. El hecho es que estaremos en el cielo. ¿Cómo será ese lugar donde moraremos con el Señor? En la Biblia encontramos
diferentes ilustraciones del cielo, pero la más antigua de ellas es el tabernáculo de reunión que Dios le había dicho a Moisés que levantara, ¿sí? Y es esto a lo que hace referencia Apocalipsis capítulo 7. Y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, dice ahí en el versículo 15. ¿Qué sabemos del tabernáculo? Bueno, este fue una tienda que Dios hizo construir a Moisés, que le mostró el modelo en el monte y le dijo que le hiciera tal cual como se le había enseñado, le dio medidas y todo. Y el propósito de ella era hacer un lugar de reunión, un lugar donde Dios pudiese reunirse con su pueblo. Sin embargo, sabemos que a causa del pecado del pueblo, el tabernáculo tenía que levantarse fuera del campamento. Y los únicos que tenían acceso al tabernáculo eran los levitas. Y eso que tenían acceso, pero a cierta parte. Porque el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y eso después de haberse santificado por un año completo, y no podía entrar en pecado, tenía que estar completamente limpio. De hecho, una noche, no sé si lo sabes, pero una noche antes de entrar al tabernáculo, a él le leían la ley toda la noche. Leían la ley, no lo dejaban dormir. ¿Y sabes por qué no lo dejaban dormir? Por el temor de que tuviese un sueño sucio y al otro día no pudiese entrar. Era un día muy esperado por todo un año. Y él entraba a presentar las ofrendas y entraba a presentar las peticiones del pueblo. Entonces esto era un día muy esperado, muy extraordinario. Bueno, ahora Apocalipsis nos dice que no son los levitas los que están allí, sino que ya son personas de todas las naciones, todos los pueblos, tribus y lenguas, las que ahora tienen acceso a estar en el tabernáculo, en la presencia de Dios, y les sirven ahí día y noche. El Señor extiende su tabernáculo sobre esta gran multitud ahora de todas partes. Van a estar allí para servir al Señor. Yo no sé si tú te emocionas. A mí esto me da una emoción increíble. Ahora, más adelante en este mismo libro, en Apocalipsis, veremos otras descripciones maravillosas de cómo será esa nueva morada celestial, presentada en ese caso como la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, como dice Apocalipsis 21, 9 al 27. Allí cuando leemos, no lo voy a leer ahora porque se nos hace muy largo, pero allí cuando leemos notamos las grandes dificultades que Juan tenía para comunicar con palabras toda belleza que vio, porque no olvidemos lo que Dios ha prometido en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio nuevo, no hecho con manos de hombre. Esas son las promesas que tenemos de parte del Señor. Y hay algo maravilloso también, un detalle importante al tener en cuenta, y es que estaremos libres de sufrimiento. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, dice allí, ni calor alguno. Esta palabra parece haber sido sacada de Isaías 49:10, porque es exactamente la misma palabra, y esto lo podemos interpretar de dos formas. La primera puede ser de forma literal, y ser protegidos de las fuerzas destructoras de la naturaleza. Sabemos la naturaleza, por las experiencias terrenales que tenemos aquí, sabemos la fuerza destructora que tiene la naturaleza, con las lluvias, con las inundaciones, los huracanes, el sol mismo. Sabemos la capacidad que puede tener el sol de quemar. De hecho, es posible que en unos años más
el sol, de lo mucho que vaya a calentar, pueda hacer arder los elementos de esta tierra. Entonces podemos tomar de manera literal esta protección. Es por eso que dice que Él extenderá su tabernáculo sobre ellos, ¿no? Una manera de protegerlos. Y la otra es que y la promesa de satisfacer definitivamente toda hambre y sed. Y es posible que esta gran multitud haya sido perseguida por el anticristo antes de estar en el cielo, y que a causa de no tener la marca de la bestia y no poder comprar ni vender, hayan tenido que pasar hambre, hayan tenido que pasar sed, hayan tenido que pasar muchas dificultades. Y ahora lo que el Señor está prometiendo allí es que no van a tener hambre jamás ni sed. Ahora, la otra forma de interpretarlo es de manera espiritual, porque el hambre no solo del hombre no es solo un hambre biológica, porque no solo de pan viviremos nosotros, sino también unas necesidades espirituales que nosotros tenemos, que tienen que ser satisfechas, estas necesidades que tenemos. Recordemos Juan 6:35, yo soy el pan de vida, dijo Jesús, el que a mí viene no tendrá hambre. Y en Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces, dos formas de interpretar esto muy importantes. Estaremos también sirviendo al Señor siempre allí en el cielo, y ese es otro detalle que quiero enseñarte hoy. El cielo será un lugar de servicio y le servirán día y noche en su templo. Ahora bien, este servicio en el templo celestial no se basa ya en el sacrificio de animales, sino más bien en la adoración al que está sentado en el trono. Esa es la meta y el propósito con el cual nosotros los seres humanos hemos sido creados. Nosotros hemos sido creados para adorar al Señor. Pero lo importante será que en ese momento le adoremos libres del pecado y disfrutando plenamente de su presencia. Eso será lo que es verdaderamente extraordinario, que ya no habrá allí obstáculo para adorar a Dios. Ya no estaremos en esta carne, en esta naturaleza pecaminosa. Ahora, en cuanto a las características de este servicio, podremos decir que, 1, será un servicio voluntario realizado por amor. Estará libre de motivos mezclados de envidia, competitividad, interrupciones, remordimientos, preocupaciones y cualquier sombra de pecado. Segundo, estará estrechamente relacionado con la adoración, pero aún así habrá muchas áreas en las que tendremos la oportunidad de mostrar amor por el Señor, seguramente, y seguramente mucho de este servicio tenga que ver con administración y gobierno dentro del reino de Dios. Recordemos Lucas 19:11-27, donde Jesús contaba la parábola de las minas, ¿no? Y de lo que podemos estar totalmente seguros es de que nunca será algo monótono o aburridor. No, eso no va a ser así. Eso va a ser lo más satisfactorio, maravilloso, extraordinario que nosotros podamos hacer. Será un servicio llevado a cabo sin sudor ni fatiga. Ya habrá terminado la maldición que vino por causa de Adán. Con el sudor de tu frente comerás el pan, le había dicho Dios a Adán, Génesis 3:19. Por esa razón le podremos servir día y noche sin cansancio, y sin duda le podremos servir al Señor y hacer lo suficiente por aquel que dio su vida por nosotros. Qué maravilloso poder prestar este servicio al Señor. Si le servimos aquí con satisfacción, con amor, con pasión, ¿cómo no lo vamos a hacer allá? No obstante, nuestra capacidad de servicio en la eternidad estará condicionada por nuestro servicio en la vida presente. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo que estamos haciendo ahora, cómo lo estamos haciendo,
con qué motivación lo estamos haciendo, cuál es la actitud para hacerlo. Todo eso condiciona nuestro servicio en el cielo. Recordemos nuevamente la parábola de las 10 minas, en la que queda claro que nuestro servicio en el presente está íntimamente relacionado con las posibilidades de servicio en el futuro. Esto implica invertir el presente en la vida futura. Nuestras decisiones del presente determinarán nuestra capacidad de servicio en el futuro y también del disfrute de nuestra herencia. Ahora bien, ¿qué criterio seguirá el Señor para valorar nuestro servicio presente? Aquí hay algunas consideraciones que quiero compartir contigo. Primero, se premiará la fidelidad a Dios y a su palabra en todo lo que hayamos hecho y no en el éxito ministerial que hayamos tenido, como muchos piensan. Mateo 25, 21 al 23, ¿te acuerdas? Jesús decía, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y en 1 Corintios 4, 2 se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado, ¿qué? Fiel. Segundo, no se valorará el don, la habilidad o los recursos que tengamos, sino cómo los hayamos empleado. Recordemos que la pequeña ofrenda de la viuda pobre recibió la más alta consideración de parte del Señor. Lucas 21, 4. Eso es lo que el Señor verdaderamente va a valorar, va a ver de nuestro servicio. Ahora también, tercero, recibirá recompensa todo aquello que haya sido hecho como para el Señor, aunque haya sido hecho a los hombres. Colosenses 3, 22 al 24. Para el Señor no tiene ningún valor aquello que se hace únicamente para ser visto por los hombres. Dios no le da valor a eso. Cuarto, lo que importa no es cómo nosotros evaluamos nuestro servicio, ni siquiera cómo lo valoran otros, sino cómo lo considera el Señor. 1 Corintios 4, versículo 1. 1 Corintios 4, versículo 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, o ni aun yo mismo me juzgo a mí. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué maravillosa palabra esta, extraordinaria. Y finalmente, el Señor premiará la perseverancia. Lucas 8:15. No basta con comenzar bien, es necesario proseguir hasta el final. Para terminar, seremos consolados de todo dolor. Dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más sufrimiento, allá no habrá tristeza, angustia, preocupación, todas esas cosas que vivimos hoy aquí, todas esas cosas que hoy nos atemorizan, nos angustian, nos preocupan, la muerte, la desaparición de seres queridos, los secuestros. Ya no escucharemos esas cosas, esas malas noticias. No estaremos escuchando sirenas de ambulancias, de policía y todas esas cosas que hay momentos en los que se escuchan y llenan de temor nuestro corazón, de tristeza. Ya no habrá más de eso. Además, seremos cuidados por el Señor. Allí en el
versículo 17 de Apocalipsis 7, dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Esta frase llama nuestra atención. El Cordero es el pastor. Solo Él puede guiarnos hacia la satisfacción plena y eterna. Además, entiende bien las necesidades del rebaño porque Él mismo es el Cordero. Pero, además de eso, tiene también un corazón de pastor. No se puede esperar más de Él. Y este es el cumplimiento del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es el cumplimiento también de Ezequiel 34, 23, donde Dios prometió: y yo le levantaré un pastor. Cuando en ese tiempo en Israel los pastores estaban abusando de las ovejas, Él será nuestro maravilloso pastor. Qué delicia será estar con el Señor en el cielo y disfrutar de toda esta maravilla. Yo los animo, mis amados, a que seamos peregrinos y no turistas en esta tierra. No te distraigas. Mira, lo que hay aquí no se compara con lo que nos está esperando en el cielo. Bendición.